Oliver Mejía con nosotros para todos ustedes en este su espacio Socializando el Cristianismo. Adelante, Oliver Mejía. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a esa vasta audiencia de Socializando y Punto TV. Estamos aquí en nuestra sesión Socializando el Cristianismo y queremos hablar de un tema específico y el tema yo le pusiera señales antes del fin. Nosotros vivimos en una sociedad que va muy deprisa, va muy rápido y viendo las enseñanzas del maestro, vemos que el maestro nos enseñaba y nos decía lo que nosotros debemos de hacer y de qué forma nosotros debemos de apercibirnos para que estas cosas que él decía que venían no nos encontraran o no nos hallen desapercibidos. Entonces, el maestro le decía a los discípulos, en una ocasión, ellos, dice la palabra que cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Los discípulos querían enseñarle al maestro la majestuosidad y la forma, la arquitectura, la esplendidez y la belleza que tenía el templo, y creían que iban a impresionar al maestro, mas no salió así. El maestro fue que terminó impresionándolos a ellos y le decía: ustedes ven todo esto que está aquí, toda esta belleza, todo este glamour, toda esta esplendidez, todas estas cosas. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida antes del siglo. Porque en ello había una incógnita, había algo que no lo dejaba estar tranquilo, y ellos querían entender cuáles eran las razones que Dios tenía en su voluntad. Y ellos incluso querían saber cuándo era el fin. En una ocasión él le dijo que lo que iba a pasar, en una ocasión le dijo que cuando el Hijo del Hombre volviera en su reino, eso ni siquiera los ángeles lo iban a saber. Entonces, pero ellos tenían cierta incógnita de saber de los tiempos futuros y de saber de las cosas que iban a pasar cuando se aproximara el fin. Entonces, ellos estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo, dinos, háblanos de la señal que habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces dice la palabra que respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, o sea, que no se turben, o sea, que no se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En esta ocasión, los discípulos con esa incertidumbre, él les decía que tenían que darse ciertos tipos de señales para mostrar la antesala del fin. Pero les decía que aún, a pesar de todo esto, a pesar de que hubiera rumores de guerra, a pesar de que hubiera hambre, pestilencias, a pesar de que todo se mostrara de forma caótica, que todavía no era el fin. Entonces, en una parte dice que y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La Primera Guerra Mundial fue en 1914.
14. 14, 12. Entonces, dicen los historiadores que después que la Primera Guerra Mundial, marcó un precedente de un antes y un después en las civilizaciones, en la forma en que la gente se empezó a comportar, porque la guerra trajo incertidumbre, produjo un efecto psicológico, produjo un desorden, un desequilibrio emocional en la persona, que las personas no fueron los mismos. Luego vino entonces la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue en el 1939, inició el 1 de septiembre de 1939 y terminó en 1945, 6 años, donde se perdieron más de 60 millones de personas, donde murieron más de 60 millones de personas, a esto sumándole el holocausto judío. Entonces, el Señor le decía a ellos que ustedes ven esta cosa, pero todavía no ha llegado el fin. Pero es un preaviso del fin. O sea, que estemos atentos. En otra parte le contaba una parábola y le decía que seamos como las 5 vírgenes sensatas, porque habían 10 vírgenes, 5 imprudentes y 5 sensatas. Las imprudentes dejaron gastar su aceite y las sensatas guardaron su aceite para cuando viniera el esposo. Entonces, cuando vino el esposo, las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de nuestro aceite para que todas tengamos. Mas las sensatas le dijeron, no, sino que vayan al mercado y buscan aceite para ustedes, no sea que se nos acabe a todas. Entonces, siempre la palabra de Dios nos da ejemplos, nos fabrica anécdotas y nos da momentos verídicos para que nosotros nos apercibamos de las cosas que vienen antes del fin. Entonces, líder, la degradación social a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial ha sido bastante caótica. Vemos en tiempo actual que lo que nada sorprende ya. O sea, países en guerra, líderes que mandan misiles a hospitales, a orfanatos y que sufren la consecuencia, niños que se quedan huérfanos. Y o sea, estamos en un tiempo que nada sorprende ya, porque ya todo parece normal. ¿Es esto parte del fin del mundo o usted cree que hay esperanza para este mundo que está tan caótico en este tiempo? Bueno, la esperanza solamente está en que nosotros nos refugiemos en Dios, porque obviamente va a haber fin. Exacto. La esperanza, o sea, todo el que se encarrila en lo que el mundo puede ofrecer, dime qué esperanza va a tener si el mundo ya ha demostrado que es insostenible. Si el mundo ha demostrado que es insostenible, entonces ¿qué esperanza puede ofrecer? No. Entonces, la verdadera esperanza de vida nosotros la tenemos refugiada con Cristo en Dios. Amén. Mi vida, como dice el versículo, mi vida está guardada con Cristo en Dios, y eso es lo que cada persona debe de entender, cada persona que tenga la oportunidad de escuchar el mensaje. Entonces, como dice Pablo, oí por lo cual hablé. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, que por el oír viene la fe. ¿Tú me entiendes? Si tú no crees en algo, si tú no tienes fe en algo, tú no vas a hablar de eso. Nunca. Oliver, pero tú sabes que yo soy cristiano y que yo soy la persona que más Dios ama en el mundo. Amén. Yo soy ese ser humano. Amén. Y con lo que te voy a decir, yo no contradigo las leyes de Dios. Por lo que te voy a preguntar, tú eres de los que cree que el mundo se va a acabar. Yo creo que el mundo no se va a acabar y que el mundo se acaba para el que se muere. Y yo soy... No, tú me vas a contestar. No, pero yo soy de los que dicen que Dios es un ser maravilloso, no de maldad. Y Dios no acabó el mundo con aquel diluvio. Acabó parte de la humanidad que eran desobedientes a él, a su mandato.
¿Por qué Dios no acabó el mundo? Cuando yo hablo del mundo, no hablo de la tierra. Sí, tú me vas a contestar. Porque incluso la tierra ¿Por qué lo no que va me a vas a pasar contestar? es que se va a restaurar. Tú vas a tener tu parte, Sí. porque este espacio es tuyo. Exacto. Yo estoy haciendo mi exponencia Sí. como cristiano también. Entonces, yo soy de los que pienso y creo que el mundo se acaba para el que se muere. Dios es un ser de luz divina que no es de maldad, no hace daño. Dios no va a acabar el mundo jamás, porque ya él, en una ocasión acabó parte de la humanidad con agua y eso le causó tanto dolor a él, que se sintió afligido por lo que había hecho y prometió no acabar el mundo más. O sea, no acabar la humanidad en determinada, aunque la humanidad no quiera correr el camino que él entiende. Ahora hay dos caminos. Tú coges el que tú elijas. Tú eliges el que tú quieras, el bueno o el malo. Entonces Dios lo que ha decidido es que el mundo continúe y que cada quien haga con su vida lo que entienda. O escoge el camino de Dios o escoge el camino del diablo. Y el mundo y la humanidad no se va a acabar. Se acaba La para el que pregunta. se muere. Es mi punto de vista. Tú como cristiano ahora me desarrolla la parte que tú entiendas. Mira, No fue una pregunta, es un punto sí, de vista mío. sí. Y en cierto punto tu Tu punto es válido. intervención es aceptada. Porque el mundo se acaba para el que se muere, mientras tanto. Mientras, Yo exacto. digo mientras tanto, para entonces darle un colofón, ¿tú me entiendes? Y hacerle una contraparte a cierta parte del criterio que tú expones, ¿tú entiendes? Entonces, el mundo se acaba para el que se muere. Eso es una verdad, porque después que usted se muere, usted sale del mundo de lo vivo. Exacto. Entonces, ya para usted el mundo se acabó. Pero lo cierto es que hay algo que viene, que es grande. ¿Tú me entiendes? Porque la ira de Dios, el Apocalipsis habla de lo que va a pasar en cuanto al fin. Si Jesús mismo te está diciendo aquí en Mateo 24, pero aún no es el fin. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente lo que te está diciendo es que habrá un fin. Exacto. Pero aún no es el fin. No hay que ser tan inteligente para saber que hay un fin en Exacto. realidad. Donde todos los pecadores, dice en otra parte, en Malaquía, llega el día al diente de Jehová en que los impíos arderán como estopa. Exacto. ¿Y tú crees que Dios es un ser tan malo, tan No, malvado? porque Dios no va- Dios no va- tan Dios no malvado va- para poner a la gente a quemarse en azufre. Dios no va, escúchame. Dios no va a castigar al ser humano. Dios va a castigar los actos del ser humano, porque tú eres lo que tú haces. Pero Dios no va a hacer ¿Entiendes? eso, Entonces, hermano. mira, ¿qué tú eres? Por ejemplo, Osama. No hay caldera. Déjame, espérate, porque a tu intervención, pero. Sí, ya. dale. Pero Mira, no hay caldera. No hay Osa- caldera para cocinar la gente. No hay caldera. Sácase La Biblia, sácase eso de la mente. la Biblia dice que hay un lago de fuego. La donde- Biblia- y la Biblia habla de que La donde mayor el parte de la gusano- Biblia, la mayor parte de la Biblia la puso un hombre. Ahora Yo yo, escribí Pues, si tú unas no cuantas quieres- cosas. Si tú no quieres creer en la Biblia, entonces. No, yo creo en la Biblia, mi hermano. Ahora yo voy a- yo- ahora yo- no crees lo que dicen los cristianos. yo voy a- Tienes que yo voy a- quedarte así. Sé filósofo. yo voy a dar mi punto de filósofo. vista, Y mi cree punto en de el vista. estoicismo. Y Mi ya, punto ¿tú de me vista. entiendes? Porque Dios no te está. Pero yo soy el hombre más amado por Dios, Oliver. Entonces, Ahora, mi punto de- entonces, ¿por qué tú quieres contradecir? Si tú eres el hombre más amado por Dios, entonces Porque tú Dios no es un ser de contradices lo que maldad. dice la Biblia. Porque Dios no es un ser de maldad. No, porque que Dios no te está haciendo maldad. Dice que por tu fruto es que tú serás jugado. ¿Tú me O sea, entiendes? los que somos buenos vamos a pedir Dios. Ahora yo, Los que somos buenos. Los que son buenos van para Ay, Dios. los que se papito llevan- Dios. Lo que- Ay, mira, aquí mira, me mira, tienen mira. tu siervo. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Continúa, que no te voy a interrumpir más. dame un par de segundos, Oliver. Sí, vamos, Para- vamos, dale. sí, porque... Oliver, no te me aflijas. No, un par de segundos. No, Va, No, va, pero va, hablar va, una va, va. ahora tú lo estás voceando como ahorita. Tú no dejas hablar uno. Ah, yo no dejo No, hablar. porque tú lo que estás voceando. El que está Claro, voceando. Que estoy voceando. Yo estoy Tú haciendo no una dejas que uno exposición. contextualice. Ay, Y tú el tema lo ahora. has desviado para otra Claro. cosa. Dale. Ahora, dale. no, él me va a dar un par de segundos porque tú dijiste... No, dale, que tiene minutos ahí por pila. Dale. Ya, tú piensas que el mundo no se va a acabar. Y yo, a lo contrario, pienso que el mundo sí se va a acabar. Y porque yo analizo... Pero no como la gente lo dice, que va a haber una explosión. No, porque yo analizo que si no es Dios que acaba el mundo, lo va a acabar el ser humano. Con lo que se ve a diario. Nosotros mismos vamos a El acabar... ser humano, el ser humano Exactamente. lo va a Como lo, que no es está, Dios. lo que está pasando ahora... Es que Dios no te hace daño. No, Oliver, pero escúchame. El daño te lo hace Lo tú que está mismo. pasando ahora, si sigue pasando 10 años más, el mundo se va a acabar porque hay padres que matan a sus hijos, a su madre. O sea,
un presidente manda un misil, como dije ahorita, que el líder, antes los líderes de guerra peleaban ellos. Ahora no, ahora el líder está en una oficina con aire, mandando a matar muchísima gente. Ahora el líder no pelea, ahora el líder lo que habla. Mira el líder de Corea del Norte, el más protegido del mundo, pero él mata muchísima gente con misiles. El líder, ¿me entiendes? Para ahí iba. Antes no, antes los líderes iban adelante del batallón a pelear con su espada. Entonces, claro. ¿Es verdad, Marino? Ya tú no ves el presidente el presidente que como en la película de Troya, que los reyes iban adelante de la tropa. No, el líder ahora está comiendo bueno en una oficina y viendo por la pantalla cuánta gente mata. Vladimir Putin Vladimir Putin tiene un avión que puede durar 3 meses en el aire. Mientras él hace eso, hay pila de gente muriendo en Ucrania, porque él da la orden, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. Ese es mi punto de vista. El mundo se va a acabar. Mira, Mateo 24 te está dando de señales antes del fin. Entonces yo vengo a relucir, tú me entiendes, las señales que da Mateo, que dice Jesús, pero también vengo a relucir la parte donde dice que nosotros no apercibamos. Exacto. Cuando habla de la hoguera, tú me entiendes, que cuando se llegue el tiempo, tú me entiendes, que se den todas las señales que él dijo que iban a pasar, entonces que nosotros lo tenemos apercibido. Lo importante de esto es que mantengamos la convicción en lo que nosotros hemos creído. Amén. ¿Tú me entiendes? Porque ciertamente el mundo como va, el mundo está cabeza abajo. ¿Tú me entiendes? Entonces, hoy tú estás bien en tu casa, pero tú no sabes lo que... Mira ese barbero. Ese barbero estaba recortando a su cliente ahí en su peluquería, pero lo mataron. Pero quiera Dios que esa persona hubiera estado preparada para pasar a un mejor lugar. ¿Tú me entiendes? Amén. Entonces, lo que tratamos de resaltar es de que la gente abra su conciencia y se encamine, ¿tú me entiendes?, a la cosa que Dios quiere. Porque dice que por su fruto lo conoceréis. Si el fruto suyo es malo, entonces ¿qué va a hacer el señor de la finca? Va a esas ramas que son malas, va a empezar a cortarlas. Exacto. ¿Y qué va a hacer? Le va a echar en el fuego, como dice la palabra, ¿tú me entiendes? Pero las ramas que dan fruto bueno, él la conservará y la estimulará para que sigan dando fruto. ¿Tú entiendes? Entonces, el objetivo de Dios es que el ser humano se rectifique, que el ser humano se encarrile y que haga la cosa mejor, que haga la cosa como Dios manda para que dure. ¿Tú me entiendes? Porque el ser humano es el que se ha encargado. Las jivas nucleares, ¿quién es que la ha fabricado? El humano. Los materiales radioactivos son buenos porque con los materiales radioactivos se hace energía para alimentar, para electrificar una ciudad, para hacer muchas cosas. Hay plantas nucleares de energía nuclear. Pero el ser humano, como te dije en la sesión pasada, te dije que el ser humano le da un cuchillo y se lo dan con la intención de que agarre y pele un mango y lo que hace es que le dé una puñalada a su prójimo. Exacto. Entonces, el ser humano es el culpable y él es el que ha desencadenado de que esto llegue a su fin. ¿Tú me entiendes? ¿Tú te recuerdas para la pandemia? Lo que pasó? Ahí, en ese encierro en mi casa, yo vi cuántas clases de animales, de aves que yo nunca hubiera visto. Yo veía aves de todos los tipos. Porque la misma naturaleza gime con dolores de parto. Dice la palabra a la manifestación, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que no hacen daño, los que siempre buscan la justicia. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo se encerró y la naturaleza empezó a emerger de nuevo. Creció hierba donde no nacía hierba. Los caminos que se hacían en los montes se cerraron. ¿Tú me entiendes? Porque el ser humano prácticamente podemos decir que es la mayor plaga. ¿Tú me entiendes? Pero esa es la plaga que Dios ama. ¿Tú me entiendes? Amén. Dios tiene misericordia del ser humano. Mira, ¿cuántos minutos me quedan? 5. Yo aquí busqué el número de... Aquí tengo una lista de los países con más ojivas nucleares estimadas en el mundo alrededor de enero del 2025. Dice,
hablamos de las señales antes del fin, hablamos de que habría guerra, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos país, cantidad estimada en ojivas nucleares. Primer lugar, Rusia, con 5.449 ojivas nucleares. Estados Unidos con 5.277 ojivas nucleares. Así no. China con 600 ojivas nucleares. Francia con 290 ojivas nucleares. Reino Unido con 225 ojivas nucleares. India, 180 ojivas nucleares. Pakistán, 170 ojivas nucleares. Israel con 90 ojivas nucleares. Y Corea del Norte con 50 ojivas nucleares. Coño, ¿y dónde estamos Hoy nosotros? En día, en ningún No tenemos lugar. nada. Bueno, nosotros no No tenemos nada nosotros. Entonces, Nos hoy en jodimos. día, No tenemos ni un nosotros- fusil nosotros. Hoy en De día, un tirapo tenemos hoy tirapo. en día, los materiales radiactivos que se utilizan para hacer estas ojivas nucleares están divididos entre todas esas potencias. Y hoy en día, las bombas nucleares tienen la capacidad de destruir este mundo varias veces. Claro. Según el libro de Historia de la Civilización, Historia de la Civilización de Juan Colón, historiador dominicano. Sí. Las ojivas nucleares, las bombas nucleares, las armas nucleares tienen la capacidad de destruir este mundo varias veces. O sea que si hay una Tierra 6 veces del tamaño de la Tierra, puede una ojiva nuclear, hay armamento nuclear que pueden destruir un planeta 6 veces más grande que nuestro planeta. Entonces, el hombre es el que se ha encargado de destruir este mundo. Dios obviamente no va a permitir, porque la Biblia te enseña de que no será de esa forma que el fin va a llegar, sino que Dios va a venir, el Señor va a venir y va a pelear y va a hacer la última batalla. Entonces después de la última batalla va a venir y va a reinar por 1000 años. ¿Tú me entiendes? Y el diablo lo van a encarcelar por 1000 años. Entonces Dios va a enseñar cómo que se legisla. ¿Tú me entiendes? Así mismo. Entonces viene la parte del cielo nuevo y la tierra nueva, donde todo se reestructura y donde todo se limpia. ¿Tú me entiendes? Pero es que obviamente la naturaleza de una u otra forma va a tener un punto de drenación. Sí, va todo. Pero nosotros tenemos que ir abriendo nuestra conciencia. Ujú. Y debemos de ser mente abierta a entender este tipo de cosas, porque somos mente abierta para la depravación. Ah, no, que fulano es de mente abierta, fulana le gustan las dos bandas. Ya dije que eso es mente abierta. Eso es mente cerrada, porque es algo, son conceptos que se fundan en la ignorancia. Ujú. Exacto. Y siempre haciendo las cosas que son contra naturaleza. Mira lo que dice Romano 1. Romano 1 te habla de la gente que hace la cosa contra naturaleza. Dice aquí, dice la palabra que, dice en una parte, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, cuando se habla de justicia, ¿qué quiere decir eso? Equidad, Tú vas conmigo, tú estás de acuerdo con que en un país donde no haya leyes haya justicia. No, claro que no. Para haber justicia tiene que haber leyes. Exacto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Dios pone su justicia. Que no la queramos entender es otra cosa. Pero dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa ningún ser humano para hacer lo malo. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí es que empieza está el desenlace del principio del fin.
sino que se envanecieron, o sea, que ignoraron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia, o sea, en su entendimiento entenebrecido de ellos, en el entendimiento entenebrecido de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mira lo que está pasando, movimiento LGBT, Q y toda la demás vertiente. Mira lo que está pasando con problemas en países, problemas de hambruna, y no porque los países no sean ricos. África es uno de los continentes más ricos. Exacto. O si no es el continente más rico. ¿Tú me entiendes? Pero en África no hay administración. África tiene una extensión territorial demasiado amplia para que un grupito de personas pase hambre. ¿Tú entiendes? O sea, ¿por qué es que vienen los problemas de la humanidad? Es por intereses personales, por intereses individualistas, y no para subsanar la parte colectiva de cada individuo que le corresponde por derecho. Así mismo es. Entonces, señores, la propia humanidad es la responsable de que todo esto se vaya a pique. El sistema se ha caído. Dice que la naturaleza gime con gemidos indecibles y grita esperando la manifestación de la gente que hagan la cosa buena, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, cada quien tiene su rol y cada quien debe de entender su rol. Cada quien tiene la responsabilidad y cada quien tiene el deber de asumir la posición correcta. Dios te pone dos caminos, te pone el bueno y te pone el malo, pero tú eliges cuál de los dos escoges. Él incluso es tan bueno que te recomienda el camino bueno. Te dice que te puede pasar si va por el camino malo, pero te dice que te puede favorecer si va por el camino bueno. Entonces, señales antes del fin. Este mundo está de mal en peor, pero nosotros somos el remanente en el cual Dios ha puesto su confianza, y debemos de rendirle honor a esa encomienda que Dios nos ha dado. Y debemos de permanecer guardando la moral, guardando la ética, guardando los valores que nos han sido transmitidos de generación en generación, y no darnos a la depravación que este mundo está envuelta. Entonces es necesario que nosotros entendamos y abramos nuestra conciencia y nuestra mente, y nos abramos al consejo de Dios. Señales antes del fin. Oliver Mejía, Socializando y Punto TV.